Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad nuevamente de estar aquí en este lugar, en el templo, Señor, donde se reúne tu iglesia local, la IBE. Y te damos gracias, Padre mío, porque tu palabra es la fuente de vida, porque tu palabra es la fuente, Señor, de transformación. Porque es a través, Señor, de tu palabra que tú hablas, a través, Señor, de tu espíritu, a nuestros corazones. Y te pedimos, Padre Celestial, que esta tarde podamos todos nosotros aquí y nuestros amigos que nos ven a través, Señor, de los medios sociales y la Iglesia Universal, Señor, podamos estar a la expectativa de ese mensaje, de esa palabra oportuna, Señor, para nuestras vidas. Sabemos que estamos viviendo los tiempos finales. Sabemos que estamos viviendo situaciones difíciles, viviendo no solamente problemas, circunstancias, sino también la presión de un mundo, de una sociedad, Señor, que está en contra de ti. Te pedimos, Señor, que nos des valentía, que nos des ese valor para levantarnos y como hijos tuyos, Señor, como luminarias, podamos estar siempre alumbrando, proclamando tu mensaje. Te pedimos que seas propicio también a nuestros hermanos y amigos que nos visitan. Quizás están pasando por dificultades, que tú estés ahí en medio de ellos y sobre todo, Señor, que a través de estas circunstancias ellos puedan conocerte más. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Tengo que moverme un poquito menos. No sé qué está pasando, pero vamos a arreglar esto. Le damos gracias a cada uno de ustedes, porque el Señor, dice la palabra de Dios, que pone ese deseo como el hacer. Y yo estoy más que convencido que usted no está aquí por un accidente. El Señor lo trajo, el Señor tiene un propósito, el Señor tiene un mensaje para todos nosotros. Y como mencionó Liana, queremos siempre estar pensando y siendo conscientes que mientras estamos en este lugar, si bien este es el servicio de adoración, nunca nos olvidemos que estamos adorando al Cristo resucitado. Como mencionamos hace 2 o 3 semanas atrás, este era el mensaje de la primera iglesia. Este era el mensaje de los apóstoles. Predicar y proclamar que el Señor Jesús resucitó. Amén. Y por eso hemos escuchado esta hermosa canción, ¿verdad? Dice, porque siento que estoy delante de tu presencia. Y nosotros no podemos estar en la presencia de un Dios muerto, ¿verdad? Estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado. Y como les dije la semana pasada también, el Señor puso en mi corazón hacer un paréntesis al estudio del libro de los Romanos. Y la semana pasada tocamos un tema, estaba tocando mi corazón acerca del porqué de las pruebas. Y este es el segundo tema que el Señor ha puesto en mi corazón compartirlo con ustedes como un paréntesis a este estudio del libro de Romanos. Y el título de este estudio es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios? ¿Cuál es esa expectativa que Dios tiene por sus hijos? ¿Cuál es esa manera de vivir que agrada a nuestro Padre Celestial? Estamos viviendo tiempos difíciles. Y me gusta mucho la temática del apóstol Pedro, porque si ustedes
recordarán, especialmente los que hemos leído estas cartas, él siempre describe a nosotros los creyentes como peregrinos, ¿verdad? Como peregrinos, que estamos viajando, que estamos buscando esa ciudad celestial. Y que estamos viviendo realmente los tiempos finales. La venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, mi hermano. No te puedo decir la fecha, no te puedo decir el día, la hora, el mes y el año, pero una cosa es cierta, el Señor está muy cerca para encontrarse con su iglesia, para encontrarse contigo y conmigo. Para muchas personas que no le conocen, esto es una tristeza. Para otros quizás también que no le conocen, es como un espanto, como un terror. Para otros quizás es una burla, es un chiste, ¿verdad? Pero para nosotros la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo produce gozo, ¿verdad? Produce paz y confianza, ¿verdad? Porque por fin vamos a ver a nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Y ese es el tema, mi hermano, del apóstol Pedro en sus cartas, ¿no? Estamos viviendo en los últimos tiempos. Así que, ya que estamos viviendo en los últimos tiempos, tenemos que recordar en nuestra memoria y sobre todo en nuestro corazón lo que Dios espera de nosotros, sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo debemos conducirnos mientras estamos aquí, a este lado de la eternidad, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Muchas veces se nos pregunta, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que la iglesia permite? ¿Cómo me debo vestir o cómo me debo comportar? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? Personas, amigos, aún cristianos, especialmente a ellos que recién han encontrado salvación, y nos preguntan, nos hacen estas preguntas. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? ¿Puedo hacer lo otro? Etcétera, etcétera. Y esto se traduce, mi hermano, en cómo debo de vivir. ¿Cómo debo de vivir? Según nuestra confesión de fe, mi hermano, la Biblia, la palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica, ¿amén? Y nos guiamos por lo que ella nos enseña. El cristiano, mi hermano, se guía por la palabra de Dios y no por ideas ni filosofías humanas. Amén. Y todos estamos de acuerdo que debemos de estudiar la Biblia, que debemos de meditar para poder crecer, para poder aumentar nuestra fe. Amén. Para poder ponerla en práctica también. No podemos poner en práctica si nosotros no sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Estudiar y obedecer la Biblia, mi hermano, es la clave para poder vivir como Dios quiere. Escúcheme bien. Estudiar, pero también obedecer la palabra de Dios. Es la clave. Y esto, mi hermano, trajo a mi mente las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. La palabra del Señor dice así: cualquiera pues que me dice estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente, un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y me puse a entretener palabras, oye y hace. Y muchos de los que estamos aquí estamos escuchando la palabra de Dios. Pero ¿le estamos obedeciendo? ¿Le estamos obedeciendo? Si no le estamos obedeciendo, entonces nuestro Señor Jesucristo nos compara con un hombre insensato, con un hombre necio, ¿verdad? Así que esta tarde vamos a hacer un ejercicio bien grande mientras estamos exponiendo la palabra de Dios.
vamos a estar reflexionando en lo que el Señor nos está hablando. Así que estamos oyendo y haciendo, aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Es el deseo de mi corazón que todos nosotros estemos haciendo eso, ¿verdad? Pero también vino a mi mente las palabras del apóstol Santiago. En su carta, Santiago capítulo 1, versículo 22, donde él nos dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente, dice que, oidores. Y dice, porque si hacen eso se van a engañar, dice, ustedes mismos, ¿verdad? Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Estamos oyendo la palabra de Dios. Amén. Estamos oyendo, todas las personas que estamos aquí estamos oyendo palabra de Dios. Pero estamos haciendo, obedeciendo la palabra de Dios. Si no lo estamos haciendo, si no estamos poniendo en práctica lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo a través de este instrumento, a través de este, entonces nos dice que nos estamos engañando a nosotros. Vamos a sacarnos el saco esta vez. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver aquí. Estamos, dice, escuchando, oidores. Estamos también obedeciendo, haciendo, poniendo en práctica la palabra de Dios. Si no lo estamos haciendo, el apóstol nos dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso es bien interesante cuando me puse a meditar en este versículo. Y es que no podemos engañar a Dios. No podemos engañar al Señor. Yo creo que los únicos que nos engañamos a nosotros mismos somos nosotros. Si es que no obedecemos, si es que no ponemos en práctica la palabra del Señor. La Biblia, mi hermano, nos habla de la existencia de Dios. Aquí encontramos que Dios es un Dios vivo, que es un Dios real. La Biblia nos habla de su carácter también. La Biblia nos habla de su santidad, de su amor, de su justicia. Pero también la Biblia, mi hermano, nos habla de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Yo estoy más que seguro que todos los que estamos aquí tenemos metas en común. Tenemos metas comunes. Por ejemplo, todos estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Amén. Levante su mano. ¿Quién está esperando la venida del Señor? Todos los que estamos aquí estamos siendo enseñados en base a la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Mientras estamos aquí viviendo en este planeta, esperando ya sea que el Señor Jesucristo venga por nosotros o que nosotros también vayamos a su presencia, la pregunta lógica y la pregunta que tenemos que responder es la siguiente. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Y en este pasaje, mi hermano, que hemos dado lectura, en estos versículos 8, vamos a encontrar 4 verdades espirituales. 4 verdades espirituales que nos van a ayudar a poder contestar esta pregunta. ¿Cómo quiere que Dios, o cómo Dios quiere que vivamos lo que Dios espera de nosotros? Y la primera, mi hermano, es que Él espera que nosotros podamos estar viviendo, dice, una vida de compromiso. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice así. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 2, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y aquí esta palabra armaos me llama mucho la atención. Y armaos es como ponernos todo una armadura, ¿verdad? Dice, la misma armadura, el mismo pensamiento. Resguardar nuestra mente, nuestro corazón, que tengamos, que podamos compartir el mismo pensamiento del Señor. Dice,
Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Y cuál es el propósito de eso, de su sacrificio? Dice, para no vivir el tiempo que resta, dice, en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de nuestro Dios. Una vida, Dios espera de nosotros, de ti y de mí, una vida de compromiso. Y no nos habla necesariamente que ese compromiso tiene que ser con nuestra iglesia. Por supuesto, si amamos a Dios y tenemos una vida comprometida a Dios, por consecuencia, nuestra vida también va a reflejar un compromiso a la iglesia local, ¿verdad? Pero aquí el apóstol está hablando de vivir una vida de compromiso a nuestro Dios. Del compromiso de vivir una vida conforme, dice, a la voluntad de Dios. De vivir una vida que glorifique su nombre. Una vida obediente. Una vida que deteste el pecado, mi hermano, y que busque la santidad de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que el apóstol está hablando. El compromiso que Dios pide de nosotros, nos dice, no es mayor que el compromiso que nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que soportar el sufrimiento para darnos esa salvación. No es mayor ni es menor. Lo que nuestro Salvador sufrió, mi hermano. Lo que nuestro Salvador soportó pacientemente por nuestra salvación tiene que ser esa fuente de motivación para este tipo de compromiso. Hace algunas semanas hemos estado celebrando precisamente la muerte de nuestro Señor y su resurrección, su sacrificio. Y hermano, ¿cuánto estamos sacrificando por Él? Él lo dio todo. Amén. ¿Cuánto estamos nosotros sacrificando? Escúchame bien. En estos últimos días que estamos viviendo, mi hermano, bajo la presión de una sociedad que está en contra de nuestra fe, necesitamos un compromiso con Dios que persevere a través de las grandes pruebas y dificultades que este mundo nos presenta. Todos nosotros sabemos que esta sociedad, mi hermano, está llena de filosofías humanas, filosofías en contra de nuestro Dios. Estamos viviendo tiempos en los cuales a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y esta sociedad se presenta como un tremendo imán que nos lleva nuevamente a nuestra vieja manera de vivir. Como un tremendo imán, mi hermano, que nos lleva precisamente a imitar a este mundo. Y el apóstol aquí nos está hablando que tenemos que hacer todo lo posible, aún dice el sacrificio, para mantenernos, dice. El Señor Jesucristo nos dio la misma idea cuando Él dijo en Mateo capítulo 16, versículos 24 al 25, Él dijo lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese, ¿qué? A sí mismo, tome su cruz, dice, y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y tomar la cruz, mi hermano, significa estar comprometido y no mirar atrás. Hacer todo lo posible de buscar la santidad de nuestro Dios. Con bueno que vivamos, mi hermano. Muchos de nosotros somos derrotados en nuestra batalla contra el pecado porque sencillamente no tenemos la actitud de sacrificar algo en la batalla. Cedemos fácilmente, ¿verdad? Estamos quizás en situaciones de tentación y en lugar de resistir, en lugar de sufrir nuestra carne, fácilmente cedemos. Había un hermano que decía lo siguiente, que hay cristianos habemos cristianos
tan débiles y tan tontos que hasta el demonio, el diablo más inexperto nos hace caer, ¿verdad? Muchas veces. Así que aquí el apóstol nos manda a que podamos resistir, dice, sufrir para mantenernos limpios. Solo queremos la victoria, especialmente si ésta llega fácilmente. No queremos sufrir. Si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento a José, si nosotros analizamos su vida, podemos ver que él sacrificó su libertad, ¿verdad? Él fue a la cárcel. Él sacrificó una traición. Él sacrificó, mi hermano, la calumnia antes de ceder. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, mi hermana, es la siguiente. ¿Estás comprometido con tu Dios? ¿Estás comprometido? ¿Estás viviendo una vida comprometida a tu Padre? ¿Qué estás sacrificando por tu Dios? ¿Qué estás sacrificando, mi hermano, para mantenerte puro? ¿Estás sacrificando amigos, la familia, tu educación, el tiempo, tus energías, tu trabajo, la novia, el novio? La evidencia de nuestro compromiso es nuestro sacrificio. Lo voy a poner de otra manera. Muéstrame qué tanto estás sacrificando. Entonces podré ver el compromiso de tu vida espiritual. Nuestro Señor Jesucristo, con su ejemplo, nos llama a tener este tipo de actitud. Una vida de sacrificio con tal de vivir conforme a la voluntad de Dios, con tal de vivir una vida de obediencia. Si nosotros recordamos, mi hermano, en el huerto de Getsemaní, cuando Él dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Verdad? Nosotros sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, Él venció. Él fue victorioso. Él obtuvo, mi hermano, la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la ley, con ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Él conquistó todo esto. Pero ¿sabes qué? No le fue fácil para Él. Él tuvo que sacrificar su propia vida. ¿Y sabes qué? Nosotros, tú y yo, no estamos, mi hermano, en un parque de diversión aquí en este mundo. Estamos en un campo de batalla, ¿verdad? Amén. Y sabes qué, para mantenernos puros, para mantener una vida comprometida a nuestro Dios que pueda reflejar el carácter de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que también, así como nuestro Maestro, sacrificar muchas cosas. Amén. Y el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 14, versículo 22, Él nos dice lo siguiente. Y Él nos habla, mi hermano, y Él nos describe más de esta vida de compromiso que Él espera de cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros de aquí de la iglesia local de la IBE. Mira lo que Él dice en Lucas capítulo 14, versículo 26. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece, dice, a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también, dice, su propia vida, simplemente no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí, ¿cuántos de nosotros hemos venido a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos? Levanta tu mano. Todos hemos venido. Pero mira el desafío que Él nos dice. Y no aborrece, dice, a su padre,
y madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida. Dice, no puede ser mi discípulo. Por supuesto, aquí no está hablando de aborrecer, de ese sentimiento, de aborrecer, de odio. Él está hablando y nos está diciendo que si tu padre, si tu madre ocupa el primer lugar en tu vida, entonces no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Eso es lo que está hablando él. Pero ese es el tipo de compromiso que él pide de nosotros. Así que dime cuánto has sacrificado, cuánto sacrificas por tu Señor y Salvador, y te diré el tipo de compromiso que tienes, mi hermano, hacia Él. Él nos manda a vivir una vida que le agrade, pero muchas veces, mi hermano, tenemos que sacrificar muchas cosas. Pero hay algo más que el apóstol Pedro aquí nos enseña. Y él nos dice que Dios espera de nosotros que también no solamente vivamos, mi hermano, una vida de compromiso, sino también que vivamos una vida en sabiduría. Mira lo que dice el versículo 3 y 4. Él dice lo siguiente: bástate ya el tiempo pasado para haber hecho, dice, lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables, dice, idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y la misma idea, mi hermano, la tiene el apóstol Pablo cuando escribe en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Y él nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo se está comportando. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando, dice, bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo los últimos días, y estos últimos días, dice, son días malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino sabios entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, de nuestro Señor. Y mi hermano, el apóstol Pedro y Pablo se dan cuenta de que todos hemos pasado suficientemente tiempo viviendo como este mundo vive. Eso es lo que está diciendo él. Nuestra vida pasada, una vida de mentira, de envidia, de celos, de calumnia, de pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya hemos, dice, pasado suficientemente tiempo haciendo esas cosas. Pero ahora Él nos habla y ellos nos dicen que somos llamados a vivir, dice, una vida irreprensible, una vida sin mancha, dice, como luminarias en medio de un mundo que vive en la oscuridad. Y esto es algo hermoso. Él quiere que tú y yo, que esta iglesia, seamos como una manchita en medio de este mundo, que seamos una lucecita que esté haciendo contraste a lo que este mundo está viviendo. Amén. Mi hermano, escúchame bien. Es una insensatez, es una locura, es una pérdida de tiempo para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, que conocemos la verdad, mi hermano, que sigamos viviendo como este mundo vive, en su vanidad, en su necedad. Mi hermano, es una locura. Estamos viviendo los últimos tiempos y nuestro Dios nos manda a vivir una vida en sabiduría. Simplemente debemos de dejar, mi hermano, esta doble actitud. Muchos de nosotros frente a situaciones difíciles con los amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo, muchas veces nos disfrazamos como esos animalitos que les llamamos los camaleones, ¿verdad? Pensamos que estamos engañando a Dios, mi hermano, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Como hijos de nuestro Dios, Él nos manda a que vivamos, mi hermano, vidas obedientes, conocedores de su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta.
¿Se dan cuenta ustedes? ¿Cuántos de ustedes quisieran vivir haciendo la voluntad de Dios? Dice, la voluntad de Dios es buena, agradable. ¿Quién quiere vivir ese tipo de vida? Una vida buena, agradable y perfecta. Es lo que Dios ha preparado para ti. ¿Cuántos de ustedes quisieran vivir así? ¿Te das cuenta? Es una necedad. Es una insensatez hacer las cosas que en el pasado hacíamos. Había un misionero, su nombre era David Livingstone, y cuando él hablaba acerca de esto, acerca de la voluntad de Dios, decía, yo prefiero, dice, estar en el África arriba de un árbol huyendo de un león que está abajo y tratando de comerme, sabiendo que es la voluntad de Dios, que vivir en otro lugar, quizás en el Caribe, ahí, gozando del mar y del sol. Porque no hay lugar más hermoso y perfecto, mi hermano, que estar dentro de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Qué triste, mi hermano, es la vida de nosotros los creyentes, que en lugar de estar buscando este tipo de vida, buscando la voluntad de Dios para nosotros, estamos prácticamente actuando como estos animalitos, como los cerdos, buscando las cosas que realmente destruyen nuestras vidas, ¿verdad? El apóstol Santiago, en su carta en el capítulo 4, versículo 4, él nos dice lo siguiente: oh almas, dice, adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. Y aquí hay tres palabras que vamos a reflexionar. La primera es adúltero. La segunda es amistad. Y la tercera es enemigo de Dios. Y vamos a reflexionar en lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser llamados adúlteros? Levanta tu mano si te gusta ese adjetivo. ¿Cuántos quisieran ser llamados adúltero? ¿Verdad? Yo creo que es un adjetivo muy despreciable, ¿verdad? Mala reputación, traición. ¿Cuántos quisieran ser declarados enemigos de Dios? ¿Cuántos? Nadie, ¿verdad? Conociendo a nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Un Dios santo, un Dios justo, un Dios que trae retribución, mi hermano, a nuestro pecado. ¿Cuántos? Nadie. Nadie. No adúltero, no enemigo de Dios. Pero ¿sabes qué? Aquí está lo que me hizo pensar. Es la tercera palabra. La amistad. La amistad del mundo. En otras palabras, ¿qué tan fácil, mi hermano, podemos transformarnos en seres adúlteros espiritualmente y enemigos de Dios? Cuando muchas veces aceptamos la amistad de este mundo. ¿Te has puesto a pensar? Tan fácilmente nos convertimos en un adúltero espiritual que hemos traicionado a nuestro Dios y nos hemos ido con otro. Enemigos de Dios. Esto tocó mi corazón, mi hermano. Yo creo que todos nosotros tenemos que meditar y tenemos que tomar una decisión hoy en día. Muchas veces yo no entendía este versículo, o por lo menos la profundidad de la verdad de este versículo. Oh almas, es como una exclamación que el apóstol está hablando aquí. Creo que todos nosotros tenemos que tomar una decisión esta tarde, de ser conscientes por lo menos que tan fácilmente por la amistad de este mundo, y hay muchas formas tan sutiles que Satanás y el sistema de este mundo, mi hermano, nos atrae.
y nos convierte en almas adúlteras y en enemigos de Dios. Tristemente, muchos de nosotros, los cristianos, pensamos que no hemos pasado suficientemente haciendo la voluntad de los impíos, haciendo la voluntad de nuestra carne y del enemigo. Muchos quieren experimentar más de este mundo y de la sociedad antes de vivir para nuestro Dios. Muy triste. Esto trae a mi mente quizás una de las razones por qué hay muchas iglesias aquí en los Estados Unidos, y ya no se dice en los Estados Unidos solamente, sino en muchos lugares de este mundo, que cada día está encerrado. ¿Por qué será? Precisamente por esto. Porque muchos cristianos estamos siendo amigos de este mundo. Estamos imitando. Estamos siguiendo la corriente de este mundo. Tú y yo, mi hermano, hemos sido llamados para ir contra la corriente, a pesar de las consecuencias que puedan pasar a nuestras vidas. ¿Sabes qué? Hay algo que me impresionó esta semana. Yo no sé si ustedes han escuchado la muerte de este pastor tan querido, Charles Stanley, un hombre, un siervo de Dios que ha dedicado o dedicó su vida a la predicación de la palabra de Dios con mucha sinceridad. No se enriqueció, no hizo un negocio de su ministerio, por el contrario. Pero ¿sabes qué? Él me hizo acordar precisamente de esto, que él vivió una vida en sabiduría, aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo, haciendo tiempo donde no hay tiempo. Amén. Yo creo que para todos nosotros, la vida de este hermano querido que ahora está en la presencia de Dios debe inspirarnos. Que podamos dedicarnos a vivir una vida que le agrade a Dios, una vida buscando su voluntad en sabiduría. Tenemos, mi hermano, que vivir en sabiduría divina, no en la terrenal, no en esa sabiduría de los falsos maestros, para poder vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Hay muchos lugares donde se vende, mi hermano, un evangelio barato, que yo le llamo, son herejías, filosofías humanas. Salomón, si ustedes recordarán, él pidió sabiduría para gobernar a este pueblo de Israel, ¿verdad? Él pidió sabiduría. Y él le dice a Dios, ¿cómo voy a gobernar, dice, este pueblo tan grande si yo soy un jovencito? Él tenía que tomar muchas decisiones, quizás decisiones muy difíciles, complejas, ¿verdad? Pero él le pidió sabiduría a Dios. ¿Sabes qué? Así también nosotros tenemos que pedir sabiduría a nuestro Dios para tomar decisiones, muchas veces decisiones difíciles en nuestro diario vivir. Amén. Tenemos que vivir una vida en sabiduría de Dios, no en nuestra sabiduría, no en la sabiduría del amigo, de la amiga, de la compañera, de la novia, del novio, del esposo, de la esposa, sino sabiduría de Dios. Pero analizando la vida de Salomón, como les mencioné, él dice, yo soy joven. Y él dice, no sé cómo entrar ni salir a esta ciudad, a esta nación. En otras palabras, le estaba diciendo a Dios, yo no tengo experiencia. Yo no sé ni por dónde comenzar. Estaba diciendo a Dios. ¿Y sabes qué? Aunque no lo vemos aquí, implícitamente esto nos habla, mi hermano, de algo muy importante que
que tú y yo tenemos que tener. Y ese algo importante se llama humildad. Humildad. Salomón, mi hermano, recibió esta sabiduría divina porque él fue humilde, él fue capaz de reconocer su condición, su necesidad, su dependencia. Muchas veces nosotros nos metemos en problemas en nuestras vidas, precisamente porque pensamos de una manera soberbia que lo sabemos todo, que no necesitamos consejo de Dios. Amén. Así que es el deseo de mi corazón, mi hermano, que tú y yo podamos desarrollar esa humildad, que podamos decirle a Dios, como Salomón, no sé por dónde comenzar, Señor, necesito de ti. ¿Y sabes qué? Si lo haces tú con esa actitud, por seguro que Dios te va a dar. Dice que todo buen don, dice, el Señor lo va a dar. Viene de lo alto, de nuestro Padre Celestial. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, es la siguiente. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás aprovechando, estás redimiendo el tiempo para vivir una vida sabia? ¿Estás haciendo tiempo donde no hay tiempo? En Perú decimos haciendo de tripas corazones. Siempre les digo, pastor, ya no tengo tiempo, y eso ya no es una excusa. ¿Sabe qué? El que no tiene tiempo realmente es el pastor, realmente, humanamente hablando. Pero sabes que tenemos que hacernos tiempo. Eso, pastor, ya no tengo tiempo, disculpe, no puedo ayudar porque no tengo tiempo. No, nadie tiene tiempo. Por eso es que el apóstol dice, tenemos que redimirlo, tenemos que comprar, tenemos que poner, dice, las cosas de Dios primero. El Señor se va a encargar del resto, hermanos. Amén. ¿Estás viviendo, mi hermano, en sabiduría o en necedad? ¿Reconoces tus limitaciones como Salomón? ¿Reconoces que necesitas de Él? En otras palabras, hay humildad. Revisa tu corazón. Hace poquito estaba hablando con mis hermanos mayores. Estábamos hablando precisamente de esto. Yo creo que muchas veces les he dicho que la humildad, mi hermano, es la madre de todas las virtudes espirituales. Si no hay humildad, lo único que vamos a encontrar, escúchame bien, es el desprecio de nuestro Dios. Porque Dios ama al humilde y rechaza al soberbio, ¿verdad? Mi hermano, cuando tú tomas decisiones o cuando tienes que tomar decisiones, ¿de dónde tomas el consejo? ¿A dónde acude? ¿A dónde vas? Siempre les he dicho, la manera de ver, mi hermano, el ministerio, el pastorado, es precisamente desarrollar o equipar una iglesia donde hay hermanos maduros. No con una congregación pastor dependiente, sino una congregación que es dependiente de nuestro Dios. El primer lugar donde tienes que ir es hacia Dios. Y Él te va a indicar a dónde vas a tener que acudir después. Él te va a indicar todo. Así que es el deseo de mi corazón, mi hermano, que tú y yo estemos viviendo en sabiduría. Pero hay una tercera verdad que nos enseña aquí el apóstol Pedro. Dice, no solamente una vida en compromiso, no solamente una vida en sabiduría, sino también Dios espera de nosotros que vivamos, dice, en oración. ¿Y cuántos de ustedes se han gozado de esta vigilia del día viernes? Qué hermoso, ¿verdad? Y quizá voy a mencionarle lo siguiente. Muchas personas, cristianos con muchos años en la iglesia o cristianos nuevos, puedes nombrarlo. Decimos, bueno, yo conozco a Dios y Dios es todopoderoso, Él está en todo lugar y yo puedo orar en todo lugar, ¿verdad?
Es verdad. Pero ¿sabes qué? A Dios le place cuando su pueblo se reúne para buscarle. Amén. Y por último, es una ordenanza de Él. Así que aquel hermano, aquella hermana que no se está reuniendo como iglesia, que no está acudiendo a estos servicios de oración, yo les animo, hermano, vengan, únanse a nosotros, para que también tú puedas experimentar lo que nuestro Dios está haciendo en las vidas de los hermanos, en sus testimonios, y que tú puedas también experimentar a este Dios vivo y real, que no solamente está en el libro y lejos de nosotros, sino que se mueve en nosotros y a través de nosotros. Mira lo que dice el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas, dice, se acerca. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Por lo tanto, sed pues sobrios. Y luego dice, velad en oración, sobrios, prudentes, sabios. Y velad, dice, en oración. Y hermano, no hay duda que estamos viviendo en los últimos días, los últimos tiempos. Por lo tanto, tenemos que estar viviendo en oración constantemente. Por eso es que el apóstol Pablo decía, orad continuamente. Y sabes qué, para orar con esa actitud no necesitamos, mi hermano, no necesitamos arrodillarnos. Si hay oportunidad podemos hacerlo. Pero donde quiera que tú estés, tenemos que tener un corazón y una actitud siempre de buscar la presencia de Dios, de buscar sabiduría, de poder orar a nuestro Padre. La oración, mi hermano, es tan importante que una oportunidad los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y nos llama mucho la atención que ellos le estaban pidiendo esto, enséñanos a orar. No se encuentra otra petición como, Señor, enséñanos a predicar. Señor, enséñanos a hacer estos milagros. Señor, enséñanos a hacer esto. No, ellos se dieron cuenta. Ellos pudieron observar y llegaron a la conclusión que el secreto, si lo podemos decir así, de la vida de victoria de nuestro Señor Jesucristo estaba en la oración. Ahí estaba, en la oración. Por eso que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. La oración, mi hermano, es hablar con Dios. Mira, lo voy a repetir. La oración es orar con Dios. Hablar con Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran hablar con el presidente de los Estados Unidos? Quizás muchos de nosotros humanamente quisiéramos orar con él o hablar con el presidente. Pero ¿sabes qué? Orar significa encontrarse con el Dios, el creador de todo el universo, mi hermano. Como dicen mis hermanos mexicanos, la oración es encontrarse con el mero, mero. Amén. Eso es lo que tenemos nosotros que ponerlo, mi hermano, en nuestra mente. Si vamos a hablar con el Dios que nos creó, con el Dios todopoderoso, misericordioso y bondadoso, ¿para qué necesitamos hablar con otras personas? Amén. Eso debe, hermanos, de estimularnos, de animarnos. La oración es tener comunión con Él. La oración es buscar sabiduría. La oración, mi hermano, es buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Orar demuestra nuevamente humildad, demuestra dependencia. En otras palabras, orar, mi hermano, es la evidencia de nuestra fe. ¿Se dan cuenta? Cuando oramos a Dios es porque vamos a Él y nos damos cuenta que no hay otro lugar donde ir, que no hay otra forma como resolver o enfrentar la situación que estamos viviendo. ¿Verdad? Que no tenemos sabiduría, que no conocemos, que necesitamos de Él.
Nos habla, mi hermano, de humildad, de dependencia. Es decir, aquí estoy, Señor, necesito de ti. No entiendo lo que está pasando, pero sé que tú eres un Dios de amor. Pero sé que tú eres un Dios todopoderoso, pero también un Dios sabio. Y tú sabes lo que nosotros necesitamos. Amén. Necesito de tu perdón, de tu guía, de tu fortaleza, de tu protección. Ahora, mi hermano, desarrollar esta vida de oración, esta vida de dependencia a nuestro Dios, no es fácil, pero tampoco es imposible. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice, velad y orad para que no entréis, dice, en tentación. El espíritu a la verdad está. El espíritu que mora en nosotros, no el Espíritu Santo, nuestro espíritu. Ahí, en ese lugar donde el Espíritu Santo vive, dice, está dispuesto, pero la carne es. En otras palabras, tenemos, mi hermano, tenemos el poder, tenemos el potencial para desarrollar esta vida de oración. Si queremos agradar a Dios con nuestras vidas y servicio, tenemos que hacerlo a través de medios espirituales, mi hermano. Hacer de la oración la prioridad número 1 en nuestras vidas. Negarnos a pensar que uno está demasiado cansado, ocupado, mi hermano, para orar. Tenemos que renunciar a ese pensamiento. Hacer y tomar tiempo para orar. Así que, ¿cuánto tiempo estás dedicando, mi hermano, para orar? ¿Cuánto tiempo? ¿Es la oración la prioridad de tu vida? ¿No será eso la razón por qué estamos viviendo y pasando situaciones difíciles? Porque no estamos haciendo tiempo para encontrarnos con el mero mero, para encontrarnos con este Dios todopoderoso. Así que es el deseo de mi corazón, mi hermano, que todos nosotros podamos también desarrollar esta vida de oración. Pero hay una última que el apóstol nos enseña aquí. Y él nos dice que Dios espera de nosotros no solamente vivir una vida de compromiso, de sabiduría y de oración, sino también, dice, una vida en amor. Una vida en amor. Mira lo que dice el versículo 8. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8. Dice, y ante todo, tener entre vosotros, dice, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y nuevamente, y ante todo, esa palabra y ante todo significa sobre todo. En otras palabras, lo más importante, no solamente la vida de compromiso, la vida de sabiduría, la vida de oración, pero lo más importante de eso, inclusive, dice que tenemos que tener un amor, pero no cualquier clase de amor, sino un ferviente amor. Y esa palabra ferviente significa un amor profundo, un amor constante, un amor como el amor de nuestro Señor, de nuestro Dios hacia nosotros, mi hermano. Porque dice que ese tipo de amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Y hemos venido hablando, hermanos, acerca de la unidad de la iglesia. Y hemos venido hablando, hermanos, de la humildad, que es la fuente de todas las virtudes espirituales. Pero ¿sabes qué? Es el amor, esa llave que deja que esta humildad pueda expresarse. Es el amor, mi hermano, esa llave. Y si estos son los últimos días, te has puesto a pensar lo siguiente, que tenemos que expresarnos este tipo de amor entre todos nosotros, sabiendo que todos nosotros vamos a pasar la eternidad, mi hermano, con el Señor juntos. Tenemos que estar comenzando desde ahora a amarnos los unos por los otros. A la luz de la eternidad debemos de tener este tipo de amor. Dice, el amor
cubre multitud de pecados. Tanto los pecados de aquella persona que está amando como aquella persona que es amada. ¿Se acuerdan ustedes de José? ¿Verdad? José, él por amor olvidó el pasado. Él por amor olvidó la ofensa de sus hermanos. Y esa fue la llave, hermano, por la cual él pudo perdonar. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículos 34, Él nos dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero sabes que no solamente este amor tiene que darse dentro de la iglesia, sino también este amor tiene que extenderse al mundo que vive sin Cristo. Por eso es que en el capítulo 17, versículos 20 al 21, Él les dice a sus discípulos nuevamente, mas no ruego, está orando aquí hacia Dios y le dice hacia su Padre y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, escúchame bien. Y yo creo que aquí encontramos la razón por qué el apóstol dice, y sobre todo, y ante todo, lo más importante es que se amen unos a otros. Yo creo que aquí encontramos la respuesta. ¿Sabes qué? La razón por qué estamos aquí en este lugar es para ser instrumentos del Señor, para proclamar su evangelio. Nuestro Dios está en el negocio de ganar almas, ¿verdad? Esa es la razón por qué estamos aquí. Y aquí encontramos la respuesta, hermano. Aquí encontramos la manera cómo nosotros vamos a ganar a este mundo que vive en tinieblas. ¿Sabes cuál es? El expresar el amor unos a otros. Cuando nosotros comenzamos a amarnos como iglesia los unos a los otros, ese va a ser el testimonio más grande para que las personas vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí hay un desafío bien grande para nosotros. Yo creo que todos nosotros, todos los que estamos aquí, deseamos la salvación de las almas. Todos nosotros deseamos la salvación de nuestros familiares, de nuestros amigos, de las personas que de una u otra manera se relacionan con nosotros. ¿Verdad? La manera como hacerlo es a través del amor. Que ellos puedan ver cómo nosotros aquí como iglesia nos amamos los unos a los otros. Amén. Y para terminar la iglesia, los rostros inclinados. Y voy a terminar de una manera bien sucinta. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 13, nos habla precisamente de este amor. Y él nos dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, dice, no se irrita, no guarda rencor. Cuando llegué a esta parte dice, no se irrita. ¿Cuántos? ¿Cuán fácilmente es irritarse, verdad? Guardar rencor. Guardar rencor. Hay muchas cosas que tenemos que pedirle a nuestro Dios que quite de nuestro corazón. ¿Has perdonado a tu hermano? ¿O estás guardando rencor? Luego él dice, el amor no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Mi hermano, mi hermana, estamos hablando verdad entre nosotros.
o estamos usando nuestros labios para quizás destruir a las personas. Dice, todo lo sufre. En otras palabras, todo lo soporta, todo lo resiste. A veces estamos buscando venganza, ¿verdad? Pero aquí Él nos manda sufrirlo. Dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, dice, nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor es eterno. Porque Dios es eterno y Dios es amor. Dios me los bendiga, mi hermano. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.